Hola a todos. Hace unos meses atrás, algunas personas me preguntaban cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, la pandemia, o muchos estaban esperando que esto durara solamente 1 o 2 semanas. Quizá la mayoría no tenía idea de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Le he dicho a muchas personas esto. Yo creo que este es un ataque diabólico, un ataque satánico contra la raza humana, contra nuestra economía, contra la salud, contra las familias, contra nuestros hijos. Y nosotros resistimos, como dice la palabra, a todo lo que venga del diablo, ¿no? Resistimos a lo que venga del diablo y nos sometemos a lo que viene de Dios. Y todo esto que está ocurriendo definitivamente no viene de Dios. Esto no es un juicio de Dios. Esto es una obra satánica contra la raza humana. Y por eso es que le hacemos resistencia. Por eso oramos para que la gente sea sanada, sea bendecida, sea restaurada, para que Dios dé nuevas oportunidades, para que puedan encontrar trabajo aquellos que lo hayan perdido o restaurar o reflotar sus negocios o empresas aquellos que han sufrido daños. Yo creo que Dios siempre nos ha preparado para tiempos especiales. Dios sabía que este tiempo iba a venir, Dios sabía que esto iba a ocurrir y estuvo preparando nuestros corazones para este tiempo. Por eso es importante aprender lo que significa la gracia de Dios. Ahora, yo quiero compartirte este versículo, porque este versículo encierra lo que Dios quiere. Juan 10:10 dice lo siguiente: el, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Recuerda bien esto, ¿no? Este principio del propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y lo hemos dicho siempre, toda esta situación que estamos viviendo roba, mata y destruye. Por eso nosotros lo identificamos como algo que no viene de Dios. Mientras que Jesús dijo que Él había venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y esta palabra vida, recuerda, es la palabra Zoe, que habla de la vida de Dios. Y en Dios no hay enfermedad, en Dios no hay necesidad, en Dios mismo no hay falta de paz, no hay preocupación, no hay temores, no hay miedo. Y Jesús dijo que Él vino para que tengamos esa vida Zoe de Dios y que la tengamos en abundancia, que la tengamos excesivamente. Y cuando hablamos nosotros acerca de hombres como Elías, que decían en cuya presencia estoy, estaban diciendo que eran conscientes de la vida de Dios en ellos. Por eso es que donde ellos estaban, cuando Elías estuvo parado de frente al rey Acab, él pudo decir en cuya presencia estoy, hablando de Dios. Era más consciente de la presencia de Dios que de la presencia del rey. Por eso es que cuando Jesús dice que vino para traernos esta vida, es que es la vida de Dios, es para que la podamos vivir y para que la podamos disfrutar. Romanos dice también que nosotros debemos apoyarnos en la bondad de Dios. No dice en el juicio de Dios, sino en la bondad de Dios. Ahora, con respecto a estos tiempos, la Biblia dice algo en Mateo capítulo 24. Dice lo siguiente, en el versículo 5: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hacen tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yo quiero que tú entiendas algo, porque muchas personas piensan o han estado diciendo, ¿no? Aún cristianos, que el Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y ante cualquier eventualidad malo o desastre del mundo, una guerra, lo primero que dicen: el Señor ya viene, ya viene, ya viene, y luego pasa ese tiempo y el Señor no vino. Y lo cierto es que cuando le preguntan a Jesús, los discípulos estaban pasando por delante del templo, el templo que había reconstruido Herodes. Estaban pasando y ellos le dicen a Jesús: mira, Señor, la belleza de este templo. Y Jesús les dice: no va a quedar una piedra sobre piedra de este lugar. Entonces los discípulos se sorprenden y luego le hacen tres preguntas a Jesús. Le dice: ¿cuándo serán estas cosas? Hablando del templo. Dice: ¿qué señal habrá del final de tu venida? Y dos y tres, y la señal del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas?
Estas cosas ocurrieron en el año 70 cuando el general Tito, que después fue emperador de Roma, entró a Jerusalén y destruyó el templo que estaba construido, el templo de los judíos. La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señales hay? Y Jesús responde esto en el verso 6 cuando dice, van a oír ustedes de guerras y rumores de guerras. Es verdad que siempre han habido guerras en la humanidad, pero jamás como en esta época. Y de hecho, desde el año 1948, cuando Israel se constituye como una nación, Israel es nuestro reloj espiritual, porque es la señal que Dios tiene para nosotros. De ahí en adelante se han producido la mayor cantidad de guerras en toda la historia de la humanidad. Dice también, hablando de esto, que es necesario que ocurra, dice, pero no es el fin. Todas estas cosas van a ocurrir, pero aún no es el fin. Y después dice que va a haber nación contra nación se va a levantar. Vemos la pugna que hay entre Estados Unidos y China y Rusia y la Unión Europea, Irán contra Israel y todo lo que está pasando a nivel global. Habla de nación contra nación, dice reino contra reino, dice que habrán pestes, hambres, terremotos. Terremotos tenemos todos los días y cada vez hay más. Nosotros estamos viviendo la época donde hay más terremotos, donde hay hambres en muchos lugares, en África, muchos países están pasando por hambrunas. Y dice, y pestes, y hemos pasado por varias, ¿no es cierto? El SIDA, la fiebre española en el año 1918, hemos pasado por algunos tipos de virus parecidos al coronavirus durante unos años pasados, y ahora esto que estamos enfrentando que quizás es lo que más nos ha golpeado. Pero la Biblia dice que todas estas son señales de la venida, pero no es la venida. Y luego dice que todo esto es principio de dolores, es el inicio de. Quiere decir que van a haber momentos difíciles que nosotros podamos experimentar en el mundo, pero que no necesariamente pueden condicionar nuestra vida como hijos de Dios. Y tenemos que aprender a vivir en este mundo. Jesús dijo con claridad, he venido para que tengan vida y la vida de Dios y la tengan en abundancia. Entonces, todo esto es principio de, el Señor no va a venir todavía, porque más adelante la Biblia nos dice con claridad de que la venida de Jesús iba a ser como en los días de Noé, que se iban a casar y se iban a dar en casamiento. O sea, los días previos a la venida del Señor va a haber una aparente tranquilidad. El mundo va a vivir por un mundo tranquilo, no como el que estamos viviendo ahorita. Las circunstancias que estamos viviendo ahorita no dicen que el Señor va a venir. Dicen que son señales que está próxima a su venida, pero no que va a venir ahorita. Pero sí dice que como en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, ahorita nadie está teniendo una vida normal. Nadie. Se han suspendido bodas, se han suspendido reuniones, fiestas de cumpleaños, servicios en la iglesia, se ha suspendido todo. No tenemos una vida normal. Eso quiere decir que todavía el Señor no va a venir. El tiempo previo va a ser un tiempo de paz. Y cuando todo el mundo tenga paz, la gente va a pensar quizá que el Señor no va a venir, porque la venida del Señor dice también que va a ser como ladrón en la noche. O sea, en un momento donde nadie lo espera. Todo el mundo está esperando ahorita que pase algo. O sea, si Jesús viniese hoy día o mañana, nadie se sorprendería. Lo están esperando ahorita. ¿Por qué? Por todos los desastres que hay. Pero la Biblia dice que cuando Jesús venga va a ser como un ladrón en la noche. Tú nunca esperas que alguien llegue en la noche, que alguien llegue a robarte. Jamás lo estás esperando. No te preparas para eso. Y la venida de Jesús va a ser en esas circunstancias. La gente va a hacer su vida normal. Todo va a estar aparentemente bien. Y Jesús va a aparecer cuando nadie lo esperaba. Y seguro en estos momentos todo el mundo lo está esperando, o sea que Jesús todavía no va a venir. Ahora, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Este texto es poderoso para los tiempos de batalla y de crisis, ¿no? Y nosotros entendemos que el Salmo 91 es precisamente un salmo de oración, de guerra, de batalla en tiempos difíciles, y hay que aprender a usarlo y a orar en estos momentos y tiempos que seguramente vayan a venir. Por lo que dice la Biblia, no necesariamente alguien tiene o yo tengo que profetizar que puedan venir más situaciones difíciles, que se pueda producir una guerra, que pueda haber otra peste, que pueda haber otro desastre mundial. Eso va a ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo, pero la Biblia dice que va a ocurrir. Dice que es necesario porque en estos momentos que todo esto ocurre va a conducir al mundo a lo que es el gobierno del anticristo,
que es la etapa ya de la tribulación, en la que la iglesia no va a estar presente, la iglesia no va a vivir por todo eso, como lo que dice el Apocalipsis, el capítulo 3, que Dios nos guardará de la hora de la prueba. Ahora, hay algo que tenemos que saber para todos nosotros, que la palabra de Dios se va a cumplir y tenemos que saber que al finalizar todo tiempo de prueba vamos a estar bien. Esto es lo que todos nosotros tenemos que saber, que al finalizar la prueba nosotros vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, vamos a estar llenos de paz. En estos días se ha levantado el rating, ¿no es cierto? Los que las personas ven por televisión, series apocalípticas, ¿no? Como The Walking Dead, Los 100, u hombres que están viviendo esas etapas finales de la tierra o una tierra post-apocalíptica, porque las personas en cierta forma tienen miedo de esos tiempos, ¿no? Tienen problemas, películas como Virus y esas cosas están así. Pero tú tienes que saber que al final de la prueba vamos a estar bien, y cuando nosotros estamos en medio de esta situación, nuestro pensamiento tiene que estar bien enfocado. Pensar con claridad que Jesús siempre hará que al final de la prueba nosotros estemos bien. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Dice, en todo momento Él está cuidando nuestras vidas. Por eso tenemos que movernos en fe, tenemos que confiar en Dios y tenemos que creer que las cosas van a estar bien. Si tú llenas tu mente, tus pensamientos, porque toda la batalla espiritual se inicia aquí en la cabeza. Cuando tú tienes pensamientos que te conducen a esos momentos difíciles, entonces vas a tener todo un problema. Ahora, todas las personas siempre buscan un lugar de refugio, tener un lugar seguro cuando hay un tiempo de batalla. En la serie Los 100 hay un lugar llamado Monte Weather, y ahí es un lugar, es como un búnker donde los que llegan del espacio buscan donde refugiarse, y ahí vivían personas. Porque después de la guerra nuclear que supuestamente había ocurrido, todos estaban ahí, que era un lugar muy, muy alto, fue construido ahí y tiene mucho espacio de profundidad. El tema es que este lugar existe en Estados Unidos, este lugar es un lugar real, donde llevarían al presidente de los Estados Unidos y a las principales autoridades en caso de una guerra de este tipo. Es un lugar seguro, es un lugar de refugio que aguantaría cualquier tipo de ataque externo. Este es un lugar donde no se escucharían gritos, donde no habría hambre, donde no habría peligro, donde no habría absolutamente nada. Y cuando nosotros vivimos por tiempos de dificultad, de batalla, nos gustaría tener un lugar seguro. A todos nos gusta la seguridad, un lugar donde tú puedas tener el control de todo o al menos vivir tranquilo. Las personas que tienen deudas desearían tener todo el dinero del mundo para poder pagar y no tener problemas y estar bien. Quien tiene una enfermedad desearía tener control sobre el cuerpo y sacar todo lo que habría ahí, porque queremos por naturaleza tener la seguridad. Y Dios nos habla de un lugar seguro en tiempos de guerra y en tiempos de batalla. El Salmo 91.1, el Salmo 91 en general, es un salmo que Dios puso ahí para orar. Este es un salmo especial. Este es un salmo para tiempos de batalla. Cada versículo nos habla de situaciones difíciles, de situaciones extremas, donde tú necesitas literalmente un lugar refugio donde descansar. Durante este tiempo muchos están sufriendo de ansiedad, de miedo, temor, depresión, desorden en el sueño, problemas financieros, problemas de salud, problemas en la familia, y todos quisieran un lugar seguro. El tema es que en este mundo en el que estamos viviendo, este nuevo mundo donde vivimos, no existe un lugar seguro, porque todos los países están atravesando por esta crisis. Esta pandemia ha llegado a todo el planeta y todos de alguna u otra forma están lidiando con esto. Entonces no puedes irte, no es tan sencillo como tomar a tu familia, a tus hijos, hacer las maletas e irte a otro país, porque no vas a encontrar un lugar, porque todo está bloqueado, todo está cerrado. Este es el momento donde tú y yo podamos encontrar nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero lugar secreto. Dice el Salmo 91.1 lo siguiente: el que mora en el lugar secreto del Altísimo vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. El salmista comienza haciendo una declaración de que hay un lugar seguro y es el lugar secreto del Altísimo. Esta palabra, el Altísimo, es la palabra El Elyon, y habla de la majestuosidad de Dios. Y cuando dice la palabra mora, esta palabra morar significa
reposar, descansar. Acuérdate que en muchas reuniones, en muchos servicios, te he explicado lo que significa reposar, ese séptimo día que Dios creó. En Lucas, el capítulo 12, Jesús habla la historia de este hombre rico, insensato. Y Jesús explica que él pensaba por sí mismo hacer las cosas. Decía, tengo mucho dinero, yo he logrado esto, yo he logrado aquello, yo voy a construir, yo voy a repartir. Y cuando tú lees el texto, 6 veces este hombre menciona la palabra yo haré, yo trabajaré, yo haré. Y al final Dios dice, ¿no es cierto, necio? No sabes que están viniendo por tu alma. Porque en verdad todo lo que tú puedas hacer debajo del sol va a perecer. Y todo el trabajo y el esfuerzo de este hombre iba a quedar en nada porque alguien lo iba a tomar después de su muerte, lo iba a usar como que quisiese usarlo y quedaba en nada porque Dios estaba fuera de la ecuación. Y por eso el número 6 es el número de hombre en la Biblia. Y cuando habla en Apocalipsis del sello de la bestia, habla del 666, habla de la humanidad, ¿no es cierto? La humanidad que va a intentar colocarse, ser como Dios, pero nunca lo va a lograr. Y el número 7 es el número de la perfección, es el número del reposo, es el número del encuentro con Dios, es el número del descanso. El séptimo día, Dios le dijo al hombre, trabaja 6 días, pero un día tú vas a reposar. Y esta palabra reposo significa descansar en Dios. Cuando la Biblia dice el que mora en el lugar secreto del Yon, de ese Dios altísimo, está hablando el que reposa en ese lugar secreto de Dios, el que confía plenamente. Tú te puedes afanar por el día de mañana, tú puedes preocuparte sobre hace una semana, quizá hoy día estés enfermo y pensarás qué va a pasar conmigo el día de mañana, pero si hoy día que tú estás enfermo, tú decides descansar en Dios y decirle, Dios, tú tienes control sobre esta enfermedad, tú tienes control sobre mis días. Tu palabra dice, Señor, viviré y no moriré y contaré las grandezas del Señor. Si tú dices en tu corazón, tu palabra dice, Señor, que tú tienes contados, todos mis días están escritos en tu libro. Tu palabra dice, Señor, que tú has contado cada uno de nuestros cabellos. Si tú comienzas a reposar en ese lugar secreto de Dios, dice entonces que tú vas a vivir bajo la sombra del Todopoderoso, del Shaddai. Mira, si tú reposas en este lugar secreto de ese Dios altísimo, ese lugar secreto, secreto porque se llama secreto porque es un lugar donde solamente conversas tú y Dios, donde nadie más interfiere, donde no hay noticias, donde no hay desastres, donde no hay nada alrededor que pueda perturbarte. Eres tú y Dios, por eso dice es un lugar secreto, donde da la sensación que Dios estuviera escondido, aunque no lo está. Tú puedes acceder rápidamente a Dios, pero habla de ese lugar secreto porque es un lugar íntimo donde tú y Dios pueden conversar, pero donde tú entras en pleno descanso. La Biblia dice que el libro de Hebreos que Israel no entró en la tierra prometida y no pudieron disfrutar del reposo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no creer en Dios, no confiar en Dios y decidieron hacer las cosas en sus propias fuerzas. Fíjate esto, la Biblia dice que por más que tú te afanes, no puedes añadir a tu estatura ni un centímetro. Tú no puedes, por más que tú quieras cambiar el color de tu piel, no puedes hacerlo. No tienes control sobre eso. Mejor es confiar y descansar en Dios. Reposar significa esto, estar seguro de que Dios tiene control de mi vida. No me voy a afanar por el día de mañana, voy a vivir el día de hoy, voy a estar confiado en Dios. No voy a gastar mis energías de hoy preocupándome en el día de mañana, ni en la semana que viene, ni el próximo mes. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Cada día tenemos que vivirlo intensamente y cada día tiene su propia preocupación. Vive hoy día y vívelo en paz, pero solamente vas a poder vivir hoy día si tú estás reposando en Dios. El reposo en Dios hace que tú puedas vivir intensamente cada día. Cuando tú tienes desconfianza de Dios, cuando tú no estás seguro de lo que va a pasar en los días venideros, tú comienzas a desgastarte, a gastar tus energías de hoy en los días que vienen y por ende no puedes vivir bien el día de hoy. Tú amaneces hoy día
con una cantidad de fuerzas, de energías, de pensamientos, de lucidez, de talento, de creatividad, de inteligencia que Dios te ha dado para hoy día. Todo eso sirve para hoy día. Pero cuando tú te afanas, entonces comienzas a hacer eso. No digo que no planifiques. Estoy de acuerdo en planificar los días que vienen, de proyectarnos. Pero cuando hacemos eso, lo hacemos también orando y reposando en Dios. O sea, no es una preocupación. Me siento a conversar con Dios y comienzo a decirle, Señor, estas son las cosas que vienen por delante, esto es lo que va a venir, y entonces comienzo a planificar. No es un afán, no es una preocupación constante que va a pasar, eso que no te deja orar. La Biblia dice también de que esta palabra significa alguien digno de reverencia, de adoración, de exaltación. Entonces, cuando tú te acercas hacia Dios, tú contemplas a Dios. No te acercas a Dios para pedirle algo, sino para contemplar a Dios en el secreto. Cuando Dios comienza a examinar tu corazón, cuando Dios comienza a conversar contigo, en ese lugar de tranquilidad, tú tienes que tomar decisiones para tu familia, tienes que tomar decisiones quizá para tu distrito, eres una autoridad, o eres un ministro, o el presidente, quien tú seas. Si tú puedes encontrar y sentarte a conversar con Dios para contemplar la grandeza de Dios, entonces tú vas a poder disfrutar y vivir la segunda parte que dice todopoderoso. Entonces, cuando tú comienzas a conversar con Dios en esa intimidad, cuando tú reposas en Dios, lo que pasa es que tú sabes y entiendes ahí, te das cuenta que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. El poder de Dios se desata en tu vida luego de que tú has podido conversar con Él. Lo segundo que tú tienes que hacer en tu vida es confesar en fe, hablar en fe todo el tiempo en un momento de crisis. O sea, cuando, cuando hace tiempo atrás mi esposa estuvo mal y los doctores decían constantemente qué cosa es lo que iba a pasar, el diagnóstico es tal, esto es lo que va a ocurrir, y muchos nos decían cosas malas en ese momento. ¿Y nosotros qué hacíamos? Nosotros declaramos sanidad. Yo le decía a mi esposa, tú eres sana, Jesús te ha sanado. No recibimos las palabras de los doctores. Nosotros decidimos creerle a Dios antes que esas malas noticias. Y nosotros comenzamos a confesar en fe todo el tiempo, a hablar en fe. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, que en Proverbios 18:21, de que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Tú tienes la posibilidad de hablar vida en el momento o hablar muerte. En un medio de crisis como el que estamos viviendo, en medio de tensión, de dificultad o de enfermedad, la tentación es hablar palabras de maldición. Y la Biblia es clara, tú tienes poder en tus palabras. Lo que tú dices puede penetrar el mundo espiritual, puede cambiar tus días, puede cambiar tu situación cuando tú hablas en fe en todo momento. Y eso es lo que hicimos con mi esposa. Y gracias a Dios, ella está bien, los resultados han salido bien y Dios la conserva sana completamente y la sostiene cada día porque hablamos en fe todo el tiempo sobre ella. Hablamos desde nuestra posición de sanidad. Acuérdate esto, tú confiesas en fe cuando lo dices desde tu posición de sanidad. O sea, yo soy sano y por eso confieso mi sanidad. No porque mi cuerpo esté sano necesariamente, sino desde lo que hizo Jesús. Y frente a la prueba siempre está la tentación más grande, que es hablar negativamente, hablar depresión, temor, ansiedad, estrés, culpa, brujería, pobreza. Todos estos, otros se llaman enfermedad, todos estos principados son invocados cuando nosotros hablamos en duda, cuando tú dices no puedo, no lo voy a lograr, hay espíritus de pánico. Entonces cuando tú hablas de esa forma, tú invocas todo eso y atraes eso a tu vida. Así como cuando tú confiesas sanidad y dices, confiesas la sanidad de Cristo sobre tu vida. ¿Qué es lo que ocurre? El mundo espiritual comienza a moverse a tu favor. Todos los recursos de Dios vienen hacia ti. Cuando tú comienzas a hacer lo contrario, entonces vienen hacia ti. Hay otro tipo de demonios como Jezabel, espíritus que no se saben
sujetar a la autoridad, no obedecen, te llevan a eso. Balaam o Mamón, que es espíritu de pobreza, miseria, escasez, Moloc, aborto, muerte de niños. Todos estos espíritus pueden ser invocados en un momento de desesperación cuando tú lanzas las palabras y sin darte cuenta la autoridad que tú tienes, porque la misma autoridad y poder de tus palabras funcionan para el mundo de Dios como para el mundo de Satanás también. Porque Dios le dijo a Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige la bendición para que te vaya bien. David también habló en el Salmo 91:2 lo siguiente: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjate que David dijo que Dios era su esperanza y su castillo. David mismo dice, ¿no? Diré yo. O sea, habla acá de confesión. ¿Dios es tu esperanza? Sí, por supuesto que sí. Pero funciona muy distinto cuando tú en medio de la batalla tú declaras la palabra y dices, Dios es mi esperanza. Creas un cerco de protección a tu alrededor. Tu corazón, tu mente, tus sentimientos, todo se encamina en las palabras que tú comienzas a decir. Por eso David dijo, diré yo al Señor, esperanza mía, cuando dices, Dios, tú eres mi castillo en un momento de aflicción. Señor, tú eres mi Dios en quien voy a confiar cuando ves que una situación se está saliendo de control, donde tú no puedes hacer nada al respecto y dices, yo decido confiar en Dios. Porque tú puedes dejarte arrastrar por las noticias, dejarte arrastrar por los malos momentos, o puedes decidir confiar en Dios. Sí, es una decisión. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, de este mismo versículo, el Salmo 91:2, que dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Esta versión es más clara, es más contundente, ¿no? Diciendo el salmista, declaro lo siguiente acerca de Dios. Y lo haces en momento de batalla, porque si tú declaras esto en el momento donde todo está bien, claro, eso afirma tu corazón y todo lo demás. Pero la lucha viene, el cambio viene cuando tú lo haces en un momento que es contrario, que no es a tu favor. Y tú dices, yo declaro lo siguiente, solo Él es mi refugio, Él es mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. O sea, si tú le dices a Dios en Él confío, lo que estás diciendo es que a pesar de que las cosas no se vean bien, yo sé que Dios va a hacer algo a mi favor. Dios te va a librar. Dios va a hacer algo a tu favor en todo momento. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el ministro Churchill comenzó a enfrentar a las fuerzas nazis, llamó al pueblo de Inglaterra a orar y en un evento extraño, la fuerza aérea alemana dejó de bombardear Londres y se retiró hacia Alemania e Inglaterra pudo subsistir a todo ese tiempo de batalla. Fue un milagro cuando ellos decidieron confiar en Dios. Cuando tú dices, acá no hay nada que hacer, yo voy a decidir confiar en Dios, mis fuerzas no pueden, yo no puedo, eso significa reposar en Dios. Y el versículo 3 dice lo siguiente, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La Biblia dice que Dios es mi fortaleza por una razón, porque sabemos que solamente de Él proviene la libertad y la victoria. Esta promesa es una promesa para nuestros tiempos. Esta promesa es una promesa que muchas generaciones también tuvieron que orarla. Dios me va a librar de la peste destructora. Dios me va a librar de todo eso. Él te librará del lazo del cazador. Cuando habla del lazo del cazador, me viene a la memoria la imagen de Nimrod, este hombre que fundó Babilonia. Dice que era un poderoso cazador delante de Dios. Y la tradición judía habla de Nimrod como que él era un cazador de hombres, que sometía a la gente a esclavitud. Y cuando habla del lazo del cazador, habla de esclavitud. La Nueva Versión Internacional lo dice mucho más claro. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. El salmista escribe esto por una razón, porque sabía que toda la victoria provenía de parte de Dios. Solamente Dios puede librarnos de las trampas que el cazador pueda venir. El cazador de almas, nuestro adversario, el diablo, que va a venir por ti y por tu familia. Pero solamente Dios puede librarte y te va a librar en el nombre de Jesús. Estamos creyendo en eso.
una protección de Dios. David fue librado de Goliat, de este gigante que vino contra él. Sadrac, Mesach y Abednego fueron librados del horno de fuego. Gedeón fue librado de los madianitas. Israel fue librado de Balac y de todas las maldiciones que quiso lanzar contra él. Por eso es que nosotros podemos saber y vivir confiados de que Dios nos va a liberar, de que Dios te va a librar, y al finalizar de todo este tiempo todo estará bien. Yo quiero orar por ti. Si quizá nunca has hecho tu decisión por Jesús, nunca lo has aceptado en tu corazón, yo quiero orar por ti. Yo quiero que ores conmigo y digas: Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por perdonar todos mis pecados. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero que llames al teléfono que aparece justo abajo o nos escribas a nuestras redes sociales. Queremos saber de ti, queremos saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahora yo quiero orar por todos aquellos que siguen en la batalla, en la lucha. Yo quiero decirte: no te desanimes, no te frustres, no te quedes en el lugar donde estás. Quizás estás pasando por un tiempo de enfermedad, de lucha o batallas económicas o temas de familia. Quiero que oremos juntos y que tú puedas hacer de este salmo tu oración de guerra, de batalla, de victoria también, porque la promesa es que Él te va a librar de toda peste, te va a librar del lazo del cazador. Pero recuerda esto: tú tienes que entrar en ese lugar secreto con Dios, donde tú vas a reposar, donde tú vas a descansar. Señor, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están pasando y siguen en batallas fuertes, importantes, o por aquellos que están comenzando a recuperarse de golpes. Señor, te pido que tú los fortalezcas, que los ayudes, Señor, a levantarse nuevamente, a seguir adelante, que tú toques su vida, su espíritu, su alma, su corazón, su cuerpo también. Oramos por sanidad. Declaramos sanidad en los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad retroceda ahora en el nombre de Jesús. Lupus, cáncer, osteoporosis, linfomas, en el nombre de Jesús. Problemas en las articulaciones, ceguera en los ojos, problemas de audición en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo tipo de miomas en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad y ordenamos dejar los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Oramos por finanzas, por oportunidades, negocios, trabajo, por todas aquellas personas que están teniendo problemas. Señor, te pido que abras puertas para ellos, les des una inteligencia financiera y que puedan tener oportunidades y salir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y quiero terminar este tiempo como siempre lo hacemos, bendiciendo tu vida. Yo quiero que donde tú estés, tú levantes tus manos. Yo quiero declarar esta bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.